Buenos días. Nuestra entrevista de hoy será con el diputado Gabriel Silver Romo. Él pertenece a la Democracia Cristiana y representa las comunas del Distrito 16, que comprende las comunas de Lampa, Colina, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. ¿Cómo está, diputado? Muy bien y encantado de estar aquí en este programa de la Biblioteca del Congreso. Muchas gracias por venir en periodo de vacaciones. Bueno, y que estamos trabajando también. Sí, así lo veo. Efectivamente. Hay receso legislativo, pero uno trabaja igual en el distrito, que es donde a veces uno requiere más presencia. Me gustaría partir preguntándole ¿cómo y por qué se inició usted en la política? A ver, desde muy chico tuve vocación pública. La verdad es que siempre estuve en el centro alumno, tanto de mi escuela como a nivel universitario, de federación de estudiantes. Luego también una cosa va con la otra, va ligado luego el ingreso a lo que es los partidos políticos. Ingresé a la Democracia Cristiana también desde muy joven, prácticamente de los 15 años. También postulé a distintos cargos a nivel comunal, provincial, nacional. También estuve en la directiva nacional de la Democracia Cristiana. Y de pronto surgió la posibilidad de aspirar al Parlamento, pero por lo menos en mi caso fui más bien alentado por mis amigos, por quienes trabajaban conmigo, pero también sabiendo que tenía una alta posibilidad de perder. Yo competí en aquella oportunidad con Fanny Poyarolo, una persona conocida, y para mí más bien era una gran aventura. Sin embargo, se dio la oportunidad, finalmente la gente creyó en mi propuesta, también la gente quería cambio, renovación, y de la noche a la mañana fui electo parlamentario con 29 años. ¿Y cómo fue su accionar en su distrito cuando llegó? ¿Cómo se organizó? ¿Qué prioridades le dio a los problemas? ¿Por qué no nos cuenta un poco de eso? Bueno, afortunadamente yo soy de la zona y siempre he creído que los parlamentarios, diputados, senadores, intendentes, tienen que tener identificación con lo local, tienen que tener cierta identidad con lo que representan. Y yo obviamente soy del Distrito 16, yo de muy chico me crié en la comuna de Quilicura, cuando era una comuna absolutamente agrícola, campesina. Hoy día es muy distinto. Y como te digo, me fue muy fácil trabajar ahí porque de alguna manera uno conoce todas las redes locales, conoce cuál es el proyecto al que de alguna manera uno tiene que representar, y que si bien tiene que ver con pertenecer a la concertación, formar parte de un conglomerado político, también uno entendía que representaba en este caso a la zona norte y tenía otro tipo de demanda. Yo represento la zona norponiente, la región metropolitana, que es la zona que más va a crecer en los próximos años en términos habitacionales, proyectos, en este caso de infraestructura, y eso obviamente tiene que ver con cómo uno le da vocación a lo que hace, en el sentido que uno representa junto a un partido, como digo, también a ese casi 1 millón de habitantes que vive en la zona norte. Y ese hoy día es mi trabajo, cómo llevar macroinfraestructura a una zona que está creciendo mucho en términos habitacionales, lo que es el plan regulador de la zona norte, pero que requiere infraestructura. Requerimos hospitales, requerimos buenos accesos, requerimos acceso a educación. Hoy día queremos también instalar planteles universitarios en esa zona. Entonces, de alguna manera, desde esa perspectiva he enfocado mi trabajo, digo, sabiendo que soy de ahí y sé de alguna manera hacia dónde hay que trabajar. ¿Y cómo se contacta con la gente? ¿Cuál es su sistema? Bueno, uno trata, ojalá, de multiplicarse de todas las formas posibles. Primero, desde el contacto en terreno, hago mucho trabajo con juntas de vecinos, validando a los dirigentes. Creo que ellos cumplen un gran labor y que de alguna manera son el cable de tierra de uno con los municipios. Tengo oficinas en las 5 comunas a las cuales represento y trato de alguna manera de alternarme también en lo que eso respecta. Pero como uno representa a mucha gente, también entiende que hay que cambiar la forma de hacer política el día de hoy, y ahí uno también tiene que aprovechar, en vez de andar a pie para lograr una comuna, aprovechar estas supercarreteras que es el internet, en este caso el Facebook, entender que es importante un fuerte trabajo con los medios de comunicación. Por eso también trato de tener presencia en los medios en temas más bien de carácter nacional, porque uno, como digo, también tiene que estar en la calle, pero también tiene que estar planteando temas país. Diputado, quisiera pasar al tema legislativo, porque usted es el creador de un proyecto de ley que se llamaría la Ley Cartagena y que tiene como objetivo incentivar el turismo social o popular. Entonces,
Encontramos súper interesante esto y nos gustaría que usted se lo explique a los ciudadanos. Bueno, es un proyecto que le pusimos con el alcalde, digamos, de Cartagena esa denominación. Esperamos que tenga el respaldo del Ejecutivo porque como irroga recursos, tiene que tener el respaldo del gobierno. Y la verdad es que nosotros entendemos que estamos en un país en que cada vez nos segregamos más, cada vez hay más guetos urbanos, unos están arriba, otros están abajo, y claramente el tema de los balnearios también se ha transformado un poco en lo mismo, en donde veraneamos, donde estamos, es de donde somos o qué es lo que hacemos. Y vemos cada vez que los municipios se cierran a mi juicio, un derecho básico hoy día que también es el derecho al esparcimiento. Cada vez hay más dificultades para estacionar los vehículos en términos de los costos que cobran las municipalidades. Ya no se puede ingresar con buses quienes no tienen los recursos para hacerlo efectivamente con su automóvil. Tenemos el fenómeno de las playas privadas. Entonces, de alguna manera queremos generar incentivos positivos desde el punto de vista económico, vale decir, compensaciones a aquellos municipios que tengan la postura contraria, que inviertan, como digo yo, la tendencia que hemos visto desde el punto de vista de los alcaldes a abrir sus puertas a veraneantes de más escasos recursos y que el Estado los compense. Por ejemplo, el caso de Cartagena, ellos destinan 1/3 del presupuesto solamente a los meses de enero y febrero, vale decir, se les va toda la plata esos meses. Se disparan lo que es la recolección de basura, los costos de aseo, los costos de seguridad ciudadana. Entonces, queremos justamente que aquellos municipios que actúan, como digo yo, abriendo sus puertas, permitiendo a gente que no puede veranear acceder a lo que es una costa de un río, de un lago, de un mar, que efectivamente el Estado los compense y no que implique empobrecer más a ese municipio. Lo encuentro una excelente iniciativa, diputado. Ojalá que les vaya bien. Y además es compensatoria, principalmente la gente de mi zona, de Santiago, es la que más sobresatura las costas de Santiago. Digo, tienen que dar compensaciones a esos municipios. Usted también ha tenido otra idea, no sé si solo o con otro tipo de diputado, en el fondo para proteger a los niños en los juicios de pensiones de alimentos, en que usted ha propuesto, ¿no es cierto?, que sea el Estado que tenga un fondo para que estos niños no queden durante el periodo del juicio sin ingresos. Claro, efectivamente esa es una iniciativa mía que vengo impulsando ya cerca de 3 años. Quiero decir que no he recibido la acogida del gobierno que esperaba y lo que de alguna manera estamos imitando, porque aquí nadie descubre la pólvora, son iniciativas que ya existen en España, en Bélgica, en varios países, incluso Israel u otros, que ya funcionan con lo que se llama un fondo compensatorio para el pago de pensiones alimenticias. ¿Cómo funciona este fondo? Es crear una pequeña cuenta de dinero para las pensiones más bajas. Recordemos que hay pensiones de 40, 60, que no exceden incluso los 100.000 pesos, que justamente en aquellos casos donde a veces la mujer no trabaja, son la fuente de ingreso efectivamente de ese hogar. Y nosotros podemos poner un montón de medidas de carácter punitivas para quienes no paguen las pensiones alimenticias, pero siempre vamos a estar llegando tarde. Un juicio de alimento o de pago de pensiones a veces demora meses, a pesar que hemos puesto medidas cada vez más draconianas y duras para los incumplidores. Pero como siempre decimos, el derecho penal siempre llega tarde, entonces hay que tomar medidas preventivas. Y en otros países, ¿cómo funciona el fondo? Que cuando el padre incumplidor no pague su pensión, la madre puede requerir el pago de este fondo por un tiempo determinado. El Estado le entrega los recursos que le correspondían pagar al papá, pero esto no es ningún beneficio para el papá, porque si no va a ser la impunidad el decir que el Estado pague. ¿Qué es lo que sucede acá? La mujer endosa o cede sus derechos judiciales al Estado y el Estado luego repite contra el marido. Entonces, aquel marido que dice, bueno, me libré del abogado que puede contratar la mujer, que muchas veces de casos recursos, va a tener al frente al Consejo de Defensa del Estado, porque hay platas públicas que se entregaron para el pago de la pensión alimenticia. Entonces tenemos un doble beneficio. Evitamos que durante esos meses la mujer quede sin recibir ningún tipo de pensión, que muchas veces es la única fuente de ingreso de la mujer y por tanto de esa familia cuando ella es la sostenedora. Y de manera paralela vamos a tener un desincentivo al hombre a dejar de pagar, porque va a tener al frente al Consejo de Defensa del Estado con todas las medidas y el peso de la ley que ello implica. Diputado, me gustaría pasar al plano político. Usted es un diputado muy joven, está muy metido dentro de su partido, la Democracia Cristiana. Entonces me gustaría preguntarle, para estas próximas elecciones parlamentarias, ¿usted ve que va a haber una renovación de rostros, de gente
que no conozcamos, de gente que no se sigue repitiendo en el Congreso? ¿O cómo lo ve usted ese programa? Yo creo que también hay ciertos mitos de pronto que se instalan. Si vemos la elección anterior en términos parlamentarios, se renovó 1/3 de la Cámara de Diputados. Vale decir, los 120, casi 40 son parlamentarios nuevos. Yo creo que en Chile ya tenemos una alta rotación. Y mi principal ejemplo era que mi eslogan de campaña era gente nueva, nuevas ideas. Y no quiero decir esto que se instale el tema etario, porque también yo creo que es complejo decir pura gente joven y como que el resto sobra. Yo diría que la gente más reclama gente nueva, gente que no está necesariamente vinculada a la política contingente, pero que venga de la sociedad civil, que haya participado en organizaciones sociales, de base, sea religiosas, deportivas, culturales, pero la gente efectivamente quiere que se oxigene de alguna manera el sistema. Y yo creo que eso sí está instalado de alguna manera en la sociedad chilena pre-bicentenario, digamos, las elecciones que vamos a tener este año, que es una fuerte renovación, digo, más que el tema etario, que la gente quiere gente joven, la gente quiere gente distinta, gente mucho más conectada de alguna manera a la realidad. Tenemos un sistema político, a mi juicio, absolutamente anquilosado, que pasa por el tema del sistema binominal, que pasa que tenemos que tener un sistema absolutamente centralizado. Nosotros tenemos que de una vez por todas empoderar más a las regiones, elección de intendentes, tal vez una nueva constitución cambiaría la rigidez del sistema político que tenemos actualmente, el hecho que puedan participar tal vez minorías étnicas en el Parlamento. No sé, yo creo que tenemos que mirar Chile de una perspectiva distinta, que la gente quiere cambio, que el mundo ha cambiado a pasos agigantados. Chile ya lo ha hecho del sistema privado, ha cambiado la sociedad civil, cómo vivimos, cómo amamos, la manera de la cultura, pero también tiene que tener expresión en el mundo público. ¿Y la democracia cristiana está en esa? Bueno, afortunadamente tenemos hoy día un candidato presidencial que es Eduardo Frei, que dentro de sus principales miradas es justamente primero el combatir la exclusión, por eso que tenemos hoy día incluso la posibilidad de incorporar al Partido Comunista y todas las fuerzas que han sacado un 5, un 6% en las elecciones anteriores, sin embargo no tienen una expresión política en el Congreso, lo cual de alguna manera es una asimetría del punto de vista de lo que son las decisiones políticas. Segundo, él también ha liderado lo que es el cambio de la nueva Constitución, como digo, que cambie el régimen político, que es súper importante en términos de las mayorías, el término cómo está diseñado institucionalmente nuestro sistema. Hay una cuestión de Estado de por medio, el tema de la descentralización, que creo que es importante, y como digo, creo que Eduardo Frei, que es el referente hoy día de la democracia cristiana, está liderando ese proceso. Hay como dos corrientes bastante claras en la democracia cristiana, unos que apoyan el pacto con el Partido Comunista y otros como Mariana Elwin, que aparece hoy día en un diario diciendo que es un grave error. ¿Usted en qué postura está, digamos? A ver, es que yo creo que esto es muy similar al tema del viaje a Cuba, que también hubo una diferencia en el interior de la democracia cristiana, pero yo diría que una diferencia de la estrategia más que del fondo. Claramente, en lo que dice relación al fondo, tenemos diferencias sustanciales con lo que es el Partido Comunista. Nosotros hemos condenado las dictaduras siempre, tanto de izquierda como de derecha. Así como antes combatimos a Pinochet, también entendemos que Fidel Castro representa justamente un régimen dictatorial. Y en ese sentido no hemos visto a otros partidos de izquierda en ese sentido. Pero tampoco podemos retroceder las cosas a los años 60. Aquí el mundo bipolar, Unión Soviética, Estados Unidos, ya pasó hace mucho tiempo. No estamos en la era nuclear. Yo creo que hoy día las cosas han cambiado y claramente, como dijo el Papa Juan Pablo II, a mí el Partido Comunista, o el comunismo mejor dicho, más que ser causa es consecuencia, que es justamente un sistema neoliberal que de alguna manera nos tiene arrastrado todo en un enorme individualismo, que de alguna manera tiene un sistema económico en el cual vemos una alta cesantía, mucha desigualdad social y, como digo, tenemos que encontrar que para derrotar la exclusión, que en nuestro juicio es un punto de referencia importante, nos vamos a poner de acuerdo en estas decisiones que son más bien electorales, pero no necesariamente que compartamos algo más bien del punto de vista programático. Y ahí es donde sí tenemos que, como democracia cristiana, marcar las diferencias, qué es lo que queremos, para dónde queremos ir, y que claramente estamos también distanciados del Partido Comunista. Pero entendemos
que hoy día, cuando la Alianza, cuando la UDI, cuando la Renovación Nacional no quiere cambiar el sistema político actual, cuando tenemos un Piñera que se había comprometido las elecciones anteriores a darle el voto a los extranjeros, cuando se había comprometido a que las minorías tengan representación política y eso no se cumple, la verdad es que entendemos que cuando el sistema está haciendo agua por todos lados, por un tema institucional, por un tema de Estado, es que efectivamente tenemos que llevar adelante este acuerdo con el Pacto Juntos Podemos. Pero hay gente dentro de la democracia cristiana que, quizás por lo católica que es, no va a acceder a votar por ese sector. ¿No le preocupaste esa...? A ver, es que yo diría que en el fondo cada uno tiene que votar por quienes representa y nosotros llevamos nuestros candidatos y la gente que es del centro progresista, tiene que votar por candidato a la democracia cristiana y no se tiene por qué ver forzado, y ahí tenemos que tener mucha sutileza en el momento de la negociación de no forzar a que tengan que votar por alguien de izquierda. Yo creo que esa dicotomía nunca se va a dar al final del día, es más bien un ejercicio mental que es real. Estamos llevando a cabo una negociación parlamentaria que en términos operativos nos va a unir dentro de un pacto electoral, pero que claramente al interior de cada conglomerado tenemos que marcar, como digo, la diferencia de cada uno de los partidos y no da lo mismo votar por la democracia cristiana que por el Partido Comunista. Pero entendemos que acá hay un fin mayor, que es un tema institucional, que nuestro régimen político está haciendo agua por todos lados, por eso es que tenemos gente que se está yendo a los partidos independientes, que esto puede caer en el populismo, como pasó efectivamente con Chávez, que tenemos un deterioro de la democracia importante que pasó allá a principios de los 90, ese es el germen de alguna manera que nosotros tenemos que evitar y por eso tenemos que llevar adelante esta reforma, esta transformación y para eso hoy día requerimos este pacto electoral. Diputado, para finalizar me gustaría que nos hablara un poco de cuando usted fue presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles fueron las preocupaciones? ¿Qué es lo que lograron en esa comisión? ¿Y cuáles fueron también las dificultades? A ver, yo diría que fue efectivamente un año muy difícil. Recordemos que teníamos una de las grandes movilizaciones desde los 90 en adelante, que no teníamos a un país movilizado. La movilización de los pingüinos fue un tema importante y yo creo que requiere incluso mayor estudio sociológico de los historiadores porque efectivamente fue un movimiento de carácter nacional, no así como había sucedido con tal vez otro tipo de demandas o movilizaciones. Y de esa perspectiva, la Ley General de Educación causó una polémica importante. Yo diría que hubo un gran debate de todos los sectores a nivel nacional. En un momento dado estuvimos muy divididos, estuvimos a puertas de que hubiésemos quedado en foja cero. Algunos no entienden hoy día por qué llegamos finalmente a un acuerdo, pero volvemos a lo que hablábamos al principio, estábamos frente a una ley orgánica, entonces el riesgo era o quedarnos con la LOCE, que a nuestro juicio es el peor de los mundos, en el cual de alguna manera tenemos que formar una mirada de país en términos que requerimos transformar la educación chilena, o efectivamente entender que teníamos que flexibilizar nuestras posiciones como nosotros lo hicimos y negociar efectivamente con la alianza y sacar un acuerdo país. Y de verdad, sin generar estereotipos o caricaturas como algunos falsamente han querido señalar, la Ley General de Educación es un cambio radical, a mi juicio, del cielo a la tierra con respecto a lo que es la ley orgánica o la LOCE como teníamos o como tenemos, porque ahora se vota a la vuelta del periodo legislativo dicha reforma por el Senado de lo que tenemos hoy en día. Entonces, cuando uno mira las cosas en perspectiva, claro, yo estoy súper contento, súper orgulloso de haber sido el presidente durante ese año. Fue un año difícil, de negociaciones intensas, tanto dentro del Congreso como fuera, efectivamente, del Congreso. En un minuto casi prácticamente nos quedamos sin nada y con las manos vacías frente a las expectativas y demandas de los estudiantes, pero estoy cierto que con los años se va a valorar y yo diría que es uno de los esfuerzos, tal vez luego de las reformas constitucionales de los años 90 más importantes que tenemos del punto de vista constitucional. Yo creo que con los años la lectura va a ser súper positiva respecto de lo que se hizo y obviamente eso también nos hace sentir muy tranquilos y orgullosos de haber formado parte de ese trabajo. Diputado, lo felicito por su entusiasmo, me encantó conocerlo y le deseo buena suerte. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias y encantado de estar en tu programa y obviamente que entiendo que también parte de los anales de esta república incipiente a puertas de nuestro bicentenario. Así es, muchas gracias.